Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, es un placer estar con ustedes. Hoy, pues vamos a ver cómo podemos reprogramar nuestra mente usando biohacking. Es muy importante esto porque depende mucho de cómo sea nuestro pensamiento, cómo sea nuestra relación con nuestro cerebro y con el mercado para tener ganancias o no, es muy importante. Y pues bien, vamos a ver qué es lo importante de todo eso, o sea, de las emociones, de las finanzas y qué tienen que ver, pues, en concreto cada una. ¿Les ha pasado que, pues, van en el carro manejando y van llegando a un lugar y no saben cómo llegaron? Están comiendo una comida y pues ni la sienten, ni la saben, ni la disfrutan. O imagínense, les ha pasado que están hablando de una conversación con una persona y resulta que la información que tenían, la memoria que tenían, no, pues no era real o era disfuncional. Si eso les ha pasado, pues bueno, pues eso es muy común. Y eso pasa porque pues nuestro cerebro tiene algunas como trampas que nos va a hacer que pensamos las cosas de diferente forma. Tenemos que es el gran casino, o sea, el casino más grande del mundo. Y eso está genial. Nos permite ser los administradores o nos permite ser los jugadores. Aquí, como ya lo hemos visto anteriormente, la mayor parte de las personas sucumbe y pues termina siendo un jugador más. Es lo que pasa. Ahora vamos a ver cuáles son los pensamientos que nos cambian, cuáles son las cosas que nos hacen ser el administrador o el apostador. Eso es lo más importante. Ok, pues los sesgos cognitivos se empezó a hablar hace poco de ellos, algunos premios Nobel de Economía empezaron a hablar de todo esto, porque pues curiosamente la economía pues en concreto la neuroeconomía estudia cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro comportamiento o sea, cuando tenemos el dinero y vamos a comprar algo. Eso nos sesga mucho y lo vamos a ver ahorita por qué. Los sesgos cognitivos son trampas que tiene el cerebro que nos hacen creer que estamos tomando la mejor opción, que nos hace pensar que estamos tomando la mejor decisión y que va eso en nuestro mejor interés. Pero como ya lo vimos, así tenemos solamente raciocinio del 1% de la toma de decisiones, imagínense pues todo lo que hay alrededor de él. Entonces, esta es la clave de por qué muchas veces perdemos en el mercado. ¿Cuál es uno de los principales sesgos que tenemos al momento de operar? Pues bien, uno que yo creo que es uno de los más importantes y más grande es la aversión a la pérdida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos operando, obviamente, pues estamos expuestos a pérdidas y ganancias, pero seando honestos, ¿a quién le gusta perder? A nadie le gusta perder y todas las personas van a hacer lo humanamente posibles para no perder, para no exponerse a eso. Pero lo que pasa es que cuando estamos en el mercado tenemos que aprender a perder, tenemos que aprender a dejar ir, tenemos que aprender a soltar. Entonces eso la sociedad en común no nos dice cómo tenemos que hacerlo porque esto no es un trabajo normal y en un trabajo normal no estás expuesto a pérdidas y ganancias. Entonces cuando nosotros estamos detrás de una pantalla de trading, estamos operando, nuestra mente, nuestro cerebro va a pensar que aquí que tiene que defenderse, que tiene que luchar, que tiene que pelear, porque pues el cerebro está percibiendo que está perdiendo dinero. Entonces, cuando está percibiendo eso, su cerebro también percibe o siente que está perdiendo la vida o que está perdiendo una batalla. Es porque nosotros donde experimentamos pérdida, física, o sea, con dolor físico, también se experimenta la pérdida financiera, o sea, en el mismo lugar en el cerebro. Entonces, prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que nuestro cerebro no sabe contra quién está peleando, no sabe si realmente tenemos que hacerlo o no. Por eso cuando estamos con las pantallas en el mercado y tenemos una operación, pues sentimos ese como vértigo, esa como miedo. ¿Y por qué? Porque el cerebro piensa que estamos batallando con alguien, que estamos peleando con una bestia. O sea, el cerebro no sabe que ya pasamos mucho tiempo de evolución y ahora estamos pues en otro medio ambiente. Y es por eso que nos duele mucho perder o sentimos mucho miedo. Pero cómo lo quitamos o cómo tratamos de resolverlo. Y es aquí cuando pues ya interviene el biohacking. Son técnicas, son herramientas e instrumentos que tenemos en nuestro cuerpo para tratar de apoyar tanto una mejor vida, una vida más sana, como un mejor pensamiento. Entonces, ¿cuál es la técnica que nosotros como traders usamos para convivir con el miedo? Pues lo principal, no trates de huir del miedo. Eso es lo más importante que nosotros como traders tenemos que entender. No trates de huir del miedo. El miedo es una emoción. La tienes que usar
como información. Obviamente se siente maripositas, obviamente no es muy agradable al principio, pero está ahí para algo, está ahí para hacerte saber que necesitas cuidar algo, que hay algo que tienes que cuidar, que hay algo que tienes que tomar atención. Eso es lo más importante. Como dijimos, la primera parte es darte cuenta de él, no eliminarlo. No, las personas piensan que si no lo ven o que si no están atentos a él se va, pero no, ahí va a estar. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que sentir nuestro cuerpo, cerrar los ojos y experimentar o esperar a expresar ese dolor y ver dónde se siente. El miedo lo vamos a sentir en esta parte, o sea, en el estómago, en el pecho bajo. Es ahí cuando nosotros le damos la atención al miedo, es cuando va a empezar a disminuir, cuando va a empezar a bajar. Entonces aquí como traders nosotros tenemos que enfrentar el miedo, no eliminarlo, no borrarlo, porque eso es imposible. O sea, yo cuando empecé a trabajar en el trading, tengo más de 16 años de experiencia, yo cuando empecé a trabajar decía, ¿cuándo se me va a quitar como lo cobarde? ¿Cuándo se me va a quitar el miedo? Pero eso nunca se va. O sea, estamos cableados de una forma que nos permite pues sentir esas emociones, y como lo vimos, las emociones es para percibir información. Cuando nosotros aprendemos a convivir con el miedo, a convivir con el riesgo, nos permite tener una visión diferente, nos permite tener una forma tal vez un poco más elevada de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar mucho por el miedo, vamos a sufrir una cosa que se llama secuestro de la amígdala. Todos nos ha pasado que, por ejemplo, están en el carro y van bien y alguien se les cierra y pierden la razón, empiezan a gritarle, se bajan y pelean. Eso pasa. O que están en el banco, se tardan y empiezan a gritar. Eso es también el secuestro de la amígdala. ¿Pero qué es el secuestro de la amígdala? Pues es cuando nosotros no tenemos acceso a nuestra parte racional, y es cuando nuestra parte reptiliana, nuestra parte de evolución toma el control, y es cuando gritamos, cuando hacemos berrinche, cuando aventamos las cosas y peleamos. Ese es el secuestro de la amígdala. ¿Cómo eliminamos eso? Trabajando en ella. O sea, por ejemplo, también las personas que no se quieren frustrar, ¿cómo trabajamos para hacerlo mejor? Pues frustrándonos más. Aquí pasa exactamente lo mismo con el miedo. Entonces tenemos que aprender a convivir con él, tenemos que aprender a estar con él y hacerlo nuestro amigo. ¿Y cómo lo hacemos nuestro amigo? Pues primero aceptándolo, primero diciendo, ok, el miedo lo siento en mi estómago, lo siento en mi pecho, puede ser que no respire un poco, pero cuando nos estamos dando cuenta de eso, estamos liberando energía y estamos permitiendo que el miedo que sentimos se libere y solamente nos dé la información que necesitamos. Porque si pues nada más estamos conviviendo con el miedo y con el secuestro de la amígdala, ¿qué va a pasar? Ese miedo va a pasar a pánico, y ese pánico pues no nos va a dejar hacer nada, nos vamos a quedar inmóviles. Entonces, eso es lo importante de aprender a conocer sus emociones, cómo funciona nuestro sistema y cómo lo tenemos que usar. Entonces recuerden, no traten de eliminar el miedo, eso es imposible, eso no se puede. Tenemos que aceptarlo, convivir con él, decir, ok, pues siento miedo, ¿por qué? Porque estoy en un lugar donde no sé lo que va a pasar, y eso obviamente pues te trae intranquilidad. Pero si sabemos que eso es común y que eso es para tomar más información, lo vamos a poder tomar. Y ya cuando tenemos esa interacción y lo trabajamos constantemente, ya el trading se vuelve un trading muy constante, porque estamos operando, sentimos miedo obviamente porque somos humanos y sentimos emociones, pero ese miedo ya no va a ser como inoperativo. Ya va a ser un miedo que hasta lo gozamos, va a ser un miedo que lo podemos utilizar para mejor y podemos avanzar en nuestro operativo. Entonces eso es muy importante.